¿Qué es lo que pasó? Actualicemos. Primero, hay una situación cronológica que me parece que amerita porque explica bien cómo se desenvolvieron los hechos para el... Siempre es bueno recapitular para el que todavía no conoce la historia. Día lunes, ayer, primera hora de la mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, da una entrevista con Feynman. Hablan de una cantidad de temas. En esa entrevista el ministro dice la inflación va a ser 2,5, más o menos. Le preguntan por qué va a ser más. 2 horas después, Marco Labaña, el titular del INDEC, le envía WhatsApp a los directores del ente y le dice, me voy. Les explica por qué se va. La razón por la cual se va es no me dejan cambiar el índice, no me dejan actualizar el índice de inflación. Concretamente, él dice, el gobierno no me deja actualizar el índice de inflación. Después hace una carta por la galería donde dice, bueno, me voy porque tal, como es lo que pasa siempre. Sí. Media hora, 40 minutos después, Caputo vuelve a dar una entrevista. O sea, da 2 notas en el mismo día, una a la tarde, con Jonathan Viale. Sí. En esa entrevista dice, Labaña se fue porque no le dejamos publicar el índice nuevo de inflación. Lo reconoce. Ante lo que no tiene casi repregunta sobre un hecho que es escandaloso. O sea, el gobierno admitiendo que lo había dejado que el presidente del INDEC se vaya porque ellos no querían cambiar la fórmula de medición de la inflación. Fórmula que tiene que ponerse en vigencia desde el año 2023. Sí, en realidad desde antes. 2018, tengo entendido yo. Sí, en realidad la base de 2018, desde el 2019 tendría que haber estado. Ok. Primera situación, el título de eso es una intervención política del gobierno sobre los números del INDEC. Vos podés actuar por acción o por omisión. Hay 2 formas de hacerse el gil. Una es hacer algo para intervenir sobre los números, otra es el Fondo Monetario, los técnicos, los trabajadores del INDEC, Labaña te están diciendo tenemos la fórmula nueva, porque recordemos que el Fondo Monetario es el que validó esta fórmula nueva de medición, que además la usan casi todos los distritos del país, salvo la Nación. De hecho, la inflación en la capital federal, el ente estadístico de la ciudad, lo mide con una encuesta permanente, con una encuesta de gastos de hogares que es del 2018. Nosotros, a nivel nacional, la estamos midiendo con una canasta del 2004. Para que tengan una idea, 2004 pasaron 20 y pico de años. ¿Pero te acordás que incluye esa canasta? El precio de alquiler de VHS y de DVD. Pero cerró el precio de la barra de hielo. Tengo freezer. Y una heladera que escupe. Y el hombre de la barra de hielo debe tener sus años, ¿no? Sí, ¿te acordás? En el ring. Sí, pasaba todo el tiempo. Me gustaba el hombre de la barra de hielo. ¿Precio de los cassettes? No, pero cassette no hay. Bueno. Por eso fue por lo de la televisión blanco y negro, la tomada de pelo de Adorni. Puede ser. Y así, ahora entendí. Bueno, yo no por ejemplo, considera la telefonía fija como un costo fijo. Qué lindo, pero familias. No tenemos más teléfono fijo. No hay más casi teléfono fijo. No, yo lo di de baja en el 2023, 22, 19. Mide el precio de las tarjetas prepagas de telefonía. Las tarjetas prepagas de telefonía. Claro, ¿viste? Ahora que vos cargabas el celular y decías, che, ¿Las del Tel? La de la raspadita. La de la raspadita. Bueno, así se mide la inflación. Y ese es el numerito que 2004. estamos teniendo nosotros. Entonces, claro, eso no aumenta es porque muy no existe vintage, más. Claro. Es que no aumenta porque no existe más, mami. A ver, la canasta del 2004 tenía reflejaba un costo de vida de la familia que estaba más centrado en alimentos, que para el INDEC son bienes. Ahora, con el cambio de metodología, como la vida de la gente cambió, no existía Netflix en 2004. O sea, y hoy todo el mundo tiene una aplicación, Netflix, HBO, Spotify, lo que sea. Lo que sea. Vos hoy tenés buena parte de tu costo La conexión fijo. a internet es fundamental. Bueno, por eso, buena parte del costo fijo de tu canasta de gastos son servicios. Como la vida de la gente se adapta, la estadística también. Que es lo que dice el Fondo Monetario. Adaptar, poner una canasta del 18, ni siquiera del 25. Claro. Pero la del 18 es bastante más representativa porque existían casi todas las mismas cosas. Entonces, Milei, que es un tipo muy ocurrente, no se puede decir que no. Dice, pero pará. Dice, si nosotros aumentamos la tarifa fuerte, no vamos a cambiar ahora la estadística para que nos dé más inflación con la fórmula nueva, que te mide más peso de servicios que de bienes. Y como Milei es un tipo con muchas agallas, dice, a mí no me importa lo que me digan, no lo hacemos. Y si pero se ellos tiene que están mirando ellos están mirando al futuro. Ellos hablan de inteligencia artificial, de empresas tech, de todo lo que tiene que ver. O sea, deberían ser más afectos a esta canasta que a aquella canasta, porque el cassette no existe más. Sí, bueno, pero acá el activo político del gobierno ha sido el proceso de desinflación, que después podemos discutir si a la gente le alcanza. Claramente no le alcanza, pero eso es una medición de costo de vida. Y había dicho, bueno, yo bajé la inflación. El problema es que llegó un momento en el cual, con todas las variables atadas, que es dólar quieto, salarios planchados, recesión, igual la inflación está en 2,5%, 3%. Aumentó un poquitito los salarios y vas a ver lo que te pasa. Claro, por eso te digo, o sea, el gobierno manejando el auto a 20 kilómetros por hora. Sí. Le hizo creer a mucha gente que estaba todo bien. El tema es que el gobierno, como le tiene miedo a andar a 50 y en segunda,
dice, dejemos todo como está. Es decir, los salarios, si se quieren morir de hambre, que se mueran, no importa. O sea, las variables están contenidas. Ahora, en ese escenario vos ves un rebrote inflacionario que pone en cuestión cuál es la lectura del gobierno sobre la inflación. El gobierno que dice, yo no emito más plata, no hay más inflación. Bueno. No es verdad no que no pasó. emitan más plata tampoco. Emiten menos, pero supongamos, démosle la derecha de que no emitieron. Bueno, ahí no lo resolvieron. Ponele. No lo resolvieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los empresarios dicen, esto es muy fácil. Un ejemplo claro. En Argentina hay una forma, en todo el mundo, pero acá en particularmente, el comerciante vende o por precio o por cantidad. O por precio o por cantidad. En la época de las buenas, vos ponés a vender algo, viene un montón de gente a comprártelo, porque la gente primero tiene guita y después se fija el precio. Acá, como no hay consumo, el comerciante antes de cerrar o antes de despedir dice, bueno, si yo vendo este teléfono y antes vendía 100 y hoy vendo 1, bueno, tengo que recuperar por precio. Es decir, todo lo que no vendo por cantidad, le subo el precio a esto. Sí. Entonces la inflación sube aún con recesión y caída del consumo, que es lo que el gobierno no interpreta porque tiene una visión netamente monetarista de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dispara la inflación, el gobierno dice, si en los próximos 3 meses yo tengo inflación más alta y le pegan un tiro al barco mío, entonces ahí tiene dos opciones. Que toma la más ridícula de todas, que es intervenir los datos, que es decirle a la baña, no, mira, viene la inflación. Como si nadie se hubiese dado cuenta cuál iba a ser el efecto. El efecto primero es el martes que viene, el 10, tenía que salir la medición de inflación con la fórmula actualizada. Además, la fórmula había sido confirmada por el INDEC y por el Banco Central. Pregunto, más allá de la suspensión de la fórmula, ¿no van a medir más la inflación? Porque él dijo... No él dijo no que con la nueva no la aplica más. Ok, pero la vieja sí. Sí, la vieja sigue haciéndolo. Okay. Sí. No, El pregunto problema- porque no me quedaba el problema claro. con si- la fórmula vieja, el problema no es la discusión de cuánto están dando los meses de inflación. Cuando vos intervenís una estadística, cuando el martes den el número de inflación, suponete que sale 2,5, 2,3, 3, no importa, lo que salga, se le van a matar de risa al indicador, porque van a decir, che, ¿quién hizo esto? O sea, ¿qué es lo que se midió acá? Sí. ¿Esta es la inflación real? Un Claro. sindicato que venía negociando con la inflación del INDEC. Suponete que el martes le plantan 2% de inflación. Y el sindicato, cuando vaya a negociar con la patronal, va a decir, pero este tipo que interviene en el INDEC dice que es 2% y vos querés que yo negocie un sueldo Bueno, de 2. pasa el efecto es contrario, ¿no? Porque hoy estaba leyendo, no sé si era muy fiable la fuente, pero hablaban de un índice blue como pasó en aquel momento que salía el índice del Congreso, Hay etcétera, políticos etcétera. trabajando en eso. Claro. Hay fuerzas políticas opositoras trabajando en una alternativa para contrastar y mostrar. Porque ¿qué es lo que pasó? Ese índice que vos mencionás, el índice Congreso, Sí. se usó como respuesta a la intervención del INDEC del 2007. Claro, ese lo que hacía era juntaba los índices de precios consumidores de diferentes consumidores, de Provincias. diferentes consultoras, provincias consultoras. consultoras, y ¿qué hacía? Sumaba los porcentajes y dividía. Entonces le daba un promedio de todos los que medían la inflación privada y le daba así. Bueno, Ahí ahora tengo un paréntesis. Sí. Incluso las consultoras que miden la inflación tampoco tienen acceso a toda la información. Como, no, digamos, la tienen medición alimentos, transporte. la capacidad de medición del INDEC no la tiene ninguna. Claro, entonces tampoco Porque es es tan confiable. un relevamiento nacional. Sí, digamos, vos tenés. Lo que pasa es bueno. ¿Hay ahora oficinas del INDEC en todo el país? hay oficinas del INDEC en todo el país, hay inspectores del INDEC en cantidad que las consultoras no pueden tener. Claro. Claro. O sea, Es por un eso tan relevamiento relevante. general. Y claro, digamos, vos pensás que el INDEC hace un censo. Además, la mayoría de las consultoras están aquí en Cava, digamos, tampoco no son representativas las provincias. No, tenés los organismos estadísticos Provinciales. y de algunas ciudades importantes que también están, claro. Y en caso de la renuncia, ¿es renuncia o pedido No, de.? es renuncia. Es renuncia, se fue. Pero porque se enojó. Se fue porque estuvo 3 años. A ver, acá hay dos formas. Hoy me ría mucho porque Clarín le hace el semáforo de los personajes políticos y lo pone en amarillo a la baña como si él hubiese sido responsable No es el responsable. de la alteración política del indicador de inflación. La baña sí, en todo caso, tiene una responsabilidad que si estuvo 3 años diciendo, che, tengo que poner la fórmula, y en 3 años el gobierno le decía, o 2 años, le decía, no la voy a poner, en algún momento vos ya empezás a ser cómplice de esa situación. Sí, claro. O sea, si tardaste 2 años en irte porque no te querían dar la fórmula nueva, Sí. y bueno, o sea, ahí hay una cosa que está Sí, que pendiente está- de resolución. De hecho, hoy a la tarde hubo un grupo de legisladores de Fuerza Patria, creo, que pidieron interpelar a Caputo en el Congreso y a Pedro Lines, que es el reemplazante de la baña. Con para provinciano que den mío, explicación. Pedro Lina, ¿sabías? ¿Y qué onda? Está lo hace conoces? mucho tiempo viviendo Es del acá. PRO, ¿no? Sí, Es del cercano PRO. al PRO, sí, pero no lo conozco, no, ni idea. ¿Qué pasa con el PRO que está entrando tanto al gobierno? Tiene tantos funcionarios. Bueno, a ver, yo digo de Pedro Lines que es un funcionario de carrera del INDEC, que en la era del PRO ganó más poder porque ahí entró como director técnico, 2007-2018. 2017, Y desde ahí 2018, sigue director, ¿no? Y desde ahí es director técnico del INDEC. Y hasta ahora, ¿qué hacía Pedro Lines? El presidente está acá, Caputo está acá, Pedro Lines estaba acá. O sea, Ajá. de arriba para abajo, la orden, va Pedro Lines y le dice a la baña, el índice no Pedro sale. Le dijo Lines 200 suena veces. lindo. Pedro Lines. Pedro Ignacio Lines. No, pero Pedro Lines. Pedro Lines junto. Es todo Un junto. apodo parece. Escúchame, Pedro Lines no va a poder hacer un Joraca.
O sea, Y es que no, o está, sea, está ahí para porque impedir. acá definitivamente el ministro de Economía ha definido que el INDEC está bajo su órbita, Claro. con lo que hizo. Y además, O sea, de yo una mando el forma u INDEC. otra, de que una es un forma u horror, otra ¿eh? le salía mal toda la jugada, ¿no? O sacaban No, el bueno. número real del INDEC o actualizado con la Pero, nueva a ver, fórmula o generaban todo este escándalo. Hoy hay una cosa que es muy elocuente. Caputo dice, claro, cuando ve que se arma un revuelo por el número, dice, le empieza a preguntar, ¿y usted cómo sabe el número? A mí el número me lo dijeron ellos, dice Caputo. Me lo dijo Labaña, pero ¿cómo? Si sale la semana que viene en IPC. ¿Cómo sabe usted que es el ministro? Una información que tiene secreto estadístico. Claro. Que no debería. No debería saberlo. Gene- A ver, hay una No ley puede. que resguarda Sí, el secreto claro. estadístico. Pero si no los organismos estos, que en realidad son de contralor, son de eficiencia de un Estado, de Deberían medición tener de autonomía. Claro, deberían. No, la tiene. La tiene. O sea, lo que él está haciendo es increíble, porque aparte, más allá, por eso digo yo, que no les importa lo que pensemos. ¿Entendés? No le interesa. O sea, el tipo te está diciendo, yo lo intervengo y me importa un bledo, porque no decir otra cosa, lo que vos pienses. ¿Entendés? Todo el tiempo es así. Lo mismo pasa con el sable corvo de San Martín. O sea, está establecido que una donación no se puede quitar. Fue donado, la familia está haciendo una medida cautelar. Acá me acaba de mandar Paulón una declaración que Sí. hicieron en el Congreso. Sí. Pero no importa, yo hago lo que quiero, lo publicaron en el boletín oficial y lo van a sacar. Entonces, ese es el tema. No me interesa lo que vos digas. Es así. Entonces, eso lo tiene que empezar a evaluar la gente. Porque si no le interesa lo que yo diga en cosas que por ahí pueden ser menos fundamentales para la vida de las personas, en otras cosas se puede hacer lo mismo. Sí. Acá tiene una desventaja el gobierno que es, acá no necesitas un análisis científico para ver qué pasa con los precios. Vas al No. supermercado y se Claro, acabó la Pero es discusión. que, a ver, que el ministro Caputo esté todo el tiempo negando que la inflación es mayor, o cuando vos discutís con libertarios te digan que te lo nieguen, el bolsillo es el que te lo dice. Obvio. Porque como los sueldos están pisados, vos ganás lo mismo y cada vez te alcanza para menos. Entonces ya la ecuación es como absurdo que te digan no, porque lo estás comprobando. Estás comprobando el ticket, estás viendo el Ninguna precio duda. de la mercadería. O lo que suben los servicios. Pero por eso, si te sube el servicio, te sube la nafta, ¿cómo no van a subir los alimentos? Por eso, ahora el martes la expectativa está puesta en el número, pero más que nada por el cuestionamiento que va a tener toda esta movida. Por hoy los mercados relativamente tranquilos. Yo creí que iba a haber una repercusión más negativa, al menos vinculada a esto, porque claramente el Fondo Monetario algo va a tener que decir. El Fondo Monetario tiene Argentina de... Pero si Scott Bessel de le prestar- sigue dando plata Bueno, para que pague. por eso es lo que... Es una locura todo, A mí me chicos. parece que esto es un paso... Iba a decir un paso en falso, pero en realidad un paso en falso es algo que quizás pueda ser casual. Acá hay una decisión política de fondo de no mostrar los números de la inflación. Y yo coincido con vos y me parece que es una exigencia para la oposición trabajar en una alternativa para mostrar cuál es el costo de vida en Argentina. Sí, me parece que aparte, bueno, ojalá vuelvan de vacaciones, ¿no? Porque están todos muy Son relajados. largas las vacaciones. Sí, están todos muy ¿No relajados. estábamos en extraordinaria? Sí, no sé, están todos, no hay radicales, no hay peronistas, no hay cucas, no hay nada, no Sí, sé dónde hay están. muchos de vacaciones, Sí. es verdad. Le mandamos saludos, ¿no? Bueno, en algún momento Los si quieren estamos volver... esperando, si quieren volver, El si que- quieren venir, que repres- vengan, ¿no? Claro, Lo- alguna lo- representación estamos necesitando. Yo Bueno. quiero decir algo, no lo conozco, pero el que creo que tiene una cama dentro del Congreso es Maxi Ferraro. Está todo el tiempo. Sí, Paulón Ay, también, Paulón también. Paulón está también. siempre, sí, sí, sí. Pero No, posta, hay, no algunos los hay, conozco, pero Es que yo no están todo estoy el en tiempo. contra que se tomen vacaciones, pero durante el transcurso o sea, meter un tuit para decir, hola, acá estoy, ¿me entendés? Es como marcar presencia. Entiendo que tengan vacaciones, yo también, viste, me tomo Todos, vacaciones, pero sí. uno mete, viste, porque sigue en vínculo con la realidad. Sí. Seguís trabajando con el tema. Bueno, Gracias, Angelito Marce. Renú, Nos estamos sé que te volviendo está locos. yendo Gracias, muy bien a la noche. Me está yendo bien, sí. Sí, lo sé. ¿Viste Bueno, cómo sé? Bueno, Yo sé. Te La agradezco. gente Vos marca tenés mucha preferencia. información. Yo tengo mucha información, te quiero. Gracias por venir. Gracias, Chao, Lea.